Coinonía Informa, la visión humana de la noticia, porque estar informado es parte de la vida cotidiana. Coinonía Radio presenta noticias, agenda social, política, cultural y religiosa a nivel local, nacional e internacional, formando e informando con rostro, personas e historias que tejen la vida cotidiana. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos en esta tarde, hoy 13 de marzo. 2015, gracias por acompañarnos. Estamos en Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Gracias por sintonizarnos, cordiales saludos a cada uno de ustedes. Y bueno, en este día, la visión humana de la noticia, siempre llevándole lo más relevante de la formación y la información en este día. Hoy estamos todos de fiesta y además cómo dejar pasar en la visión humana de la noticia 2 años. 2 años de pontificado del Papa Francisco. Hoy, 13 de marzo del año 2013, fue elegido pontífice de la Iglesia Católica. Así que hoy en la visión humana de la noticia desea acompañarnos, como siempre, con lo más relevante de los rostros, las historias y las personas. Y hoy la portada, el titular principal es 2 años de camino, 2 años de este peregrino, el Papa Francisco, y voy a compartirles con ustedes, la autoría es de el Centro Televisivo Vaticano y de Radio Vaticana, y de la periodista mexicana Valentina Lazraki, desde la Ciudad del Vaticano, con más de 40 años de cobertura día a día de la vida de la sede de Pedro del Vaticano. Ella misma en su cuenta de Facebook, y lo ha publicado, narra esta entrevista de la cual hoy vamos a dedicarle la visión humana de la noticia, no porque todo lo demás no sea importante, desde luego, pero de manera especial es de un momento privilegiado de poder escuchar cara a cara también una entrevista, la primera entrevista para una cadena de televisión, obviamente, a la cual pertenece esta periodista mexicana. En el Servicio Informativo Vaticano se publicó también el audio, obviamente, y por lo tanto damos los créditos al Centro Televisivo Vaticano, a Radio Vaticana y a la periodista Valentina Lazraki, quien escucharemos en un momento. Ella en su cuenta de Facebook, es pública, está abierta, ella misma narra cómo llegó a la residencia de Casa Santa Marta en punto de las 3:15 de la tarde para iniciar la preparación de ese momento de estar delante del Papa Francisco, junto con el director de la sala de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, que llegó hacia las 4 de la tarde. Y 15 minutos más tarde entró el Papa Francisco, quien traía en sus manos una bolsita de color dorado con una caja de galletas argentinas que le dio a la periodista. Y bueno, comenzó este momento especial y vamos a ver esta parte. Les invito también a que aquí presentaremos 2 primeras partes de esta entrevista que dura más de 1 hora. Fue sorprendente porque el Papa Francisco le comenta a esta periodista Valentina Lazraki que puede estar incluso más de 1 hora con ellos, lo que casi estaba ya muy cercana la hora de la cena. Pero vamos a iniciar con esta entrevista. En la primera parte iremos una pausa y regresamos con otra parte de la entrevista. Y en punto de las 11 de la noche hoy, en la editorial de Coinonía en Sintonía, escucharemos una tercera parte de esta entrevista con la periodista Valentina Lazraki, quien estuvo ahí en Casa Santa Marta, y vamos a escuchar también de viva voz preguntas importantísimas del Papa Francisco. Yo solamente me gustaría introducir algunas fundamentales, por ejemplo, que para nosotros como mexicanos son importantes. ¿Por qué no ha podido venir a México? Le gusta ser papa, le gusta estar en Santa Marta.
La entrevista fue realizada, como les comentaba, técnicamente por el Centro Televisivo Vaticano y Radio Vaticana, también por la periodista y escritora mexicana Valentina Alasraqui, corresponsal de la televisora de México en el Vaticano. Y bueno, le pregunta también qué piensa sobre la Virgen de Guadalupe. Había la esperanza de que pudiera en septiembre, cuando sea el Encuentro Mundial de las Familias, estar en México. Vamos a escuchar la respuesta del Papa Francisco, también sobre la situación de la frontera de México, cómo es importante hoy descubrir el tema de la frontera. Pero vamos con esta entrevista, vamos a deleitarla aquí en Koinonia Radio. Papa Francisco, ante todo, 1.000.000 de gracias. Aunque llevo muchos años aquí, es la primera vez que me siento frente a un papa para hacer una entrevista formal. ¿Tiene miedo? Tengo mucho miedo. A Juan Pablo II me le escondía detrás de las plantas, me le colaba por aquí, por allá, pero nunca hubo una entrevista así, sentados, formal. Entonces, la verdad, sí me siento muy emocionada, pero sobre todo muy, muy agradecida. Y lo primero que le voy a preguntar es lo que todos los mexicanos, o muchos, o la gran mayoría de los mexicanos se preguntan. Sabiendo usted que como México no hay dos, ¿cómo es posible que usted no nos visite este año? Había mucha esperanza de que usted viniera en septiembre. Yo pensaba hacerlo porque quería entrar en los Estados Unidos por la frontera mexicana. Pero si yo iba a Ciudad Juárez, por ejemplo, y entraba desde ahí, o a Morelia, y entraba desde ahí, se iba a armar un poco de barullo, como, ¿cómo va ahí y no viene a ver a la señora, a la madre? Además, no se puede visitar México de a pedacitos. México requiere una semana. O sea que yo prometo un viaje a México como se lo merece, y no a las apuradas y de paso. Por eso decidí no entrar por México. Papa Francisco, usted ha elegido esta sala donde aparte sé que tienen reuniones muy importantes. Aquí deciden el futuro de su iglesia, de la iglesia, y bajo la supervisión de la Morenita. ¿Qué representa para usted la Virgen de Guadalupe? Bueno, ahí tocó un tema que me llega mucho, ¿no? ¿Cómo se define el momento histórico de México cuando ella visita México y la herencia que deja, ¿no? 2 veces en el Nicampo Mopúa le dice a San Juan Diego: madre, yo soy la madre del Dios por quien se vive. Y después, cuando él ahí un poco está temeroso, ¿qué tenés miedo? ¿No estoy acaso yo que soy tu madre? O sea, es madre. Después nosotros le decimos reina, reinecita, él mismo le decía eso. Juan Diego, emperatriz de América, pero ella se define como madre. En un momento en que América renacía, y es la madre que nos trae la buena noticia a México. Es una madre que está esperando un chico. Y en ese momento trágico de la conquista, porque sabemos que ahí hubo todo, ella trae la salvación. Muestra que trae un chico. Pero ¿cómo lo muestra? ¿Cómo se muestra? Además de embarazada, se muestra mestiza. Eso es toda una profecía de nuestro mestizaje americano, una profecía de nuestra cultura. Por eso ella traspasa los límites de México y va mucho más allá, y es la unidad del pueblo americano, porque es la madre. América no es huérfana, tiene una madre. Y una madre que nos trae a Jesús. O
O sea, la salvación que es Cristo viene por una mujer. Y quiso ella demostrarlo a través de su mestizaje, que lo traía a México de una manera especial. Y elige un hijo de esa cultura para manifestarse. No elige un chico español o un colonizador o una señora coqueta, no. Un simple hombre casado, humilde. O sea, para mí ella es madre mestiza, y me atrevo a decir otra cosa, es el principio de una cosa de la cual no hablamos mucho en América, que es el gatillaje de la santidad. O sea, en la colonización americana, en la conquista americana, hubo pecado a rolete. Se pecó mucho, pero también hubo muchos santos. Santos que los tenemos, sí, en Santa Rosa de Lima, nos acordamos. Se acuerda del negrito San Martín de Porres. Ahora voy a canonizar, cuando vaya a los Estados Unidos, a este santo varón que evangelizó la California, Junípero Sierra, y que antes de ir a la misión de California fue precisamente a ella, a pedir la bendición, ¿no? O sea, ella de alguna manera abrió la puerta a esa corriente de santidad. Los santos mexicanos, los santos americanos, son muchos. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Soy Rafael Romo Muñoz, tu arzobispo de esta Iglesia Católica de Tijuana. Te acompañamos siempre en toda tu jornada. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Gracias por estar con nosotros desde luego en esta tarde, hoy 13 de marzo del año 2015, de manera especial. La visión humana de la noticia, Koinonia Informa, hoy celebrando 2 años de pontificado del Papa Francisco, quien fuera elegido. Cerca de las 7:15 de la tarde, la fumata blanca se hacía propiamente el centro del mundo y la expectación por el nuevo pontífice, quien nos recuerda esas imágenes. Y bueno, de manera especial tenemos la oportunidad de compartir con ustedes aquí en Koinonia Radio en esta tarde. La segunda parte también es una entrevista de más de 1 hora que hizo la periodista y escritora mexicana Valentina Lazraqui en el Vaticano y que fue publicado hoy por Radio Vaticana y el Centro Televisivo Vaticano, de quien es la autoría también. Y seguramente en la cadena de televisión para la cual ella hace la cobertura permanentemente, con más de 40 años presente, se transmitirá y tendremos la oportunidad de ver la imagen. Desde luego estamos aquí en Radio Koinonia, que le lleva lo más importante de la visión humana de la noticia en rostros, historias y personas en 2 años. 2 años del Papa Francisco. Vamos a continuar, decía el Papa Francisco, ante la pregunta de qué significa Santa María de Guadalupe para él. Se extendió propiamente, pudimos escucharlo también, esta afirmación del Papa Bergoglio: México no puede visitarse en pedacitos, requiere de 1 semana, no quiero visitar México de pasadita, fueron las palabras del Papa Francisco en esta entrevista. Y nos ha dicho María de Guadalupe es madre mestiza y es madre de todos, dice la madre, América no es huérfana. Qué extraordinaria respuesta del Papa Francisco para cada uno de nosotros, alentarnos y animarnos. Vamos con esta segunda parte y le recuerdo que en punto de las 11 de la noche estaremos transmitiendo la continuación de esta entrevista con el Papa Francisco a través del Centro Televisivo Vaticano, Radio Vaticana y la periodista Valentina Lazraqui. Todo esto que le dije, es madre, fuente de unidad cultural, puerta hacia la santidad.
en medio de tanto pecado y tanta injusticia y tanta explotación y tanta muerte, madre, ¿no? Entonces eso es lo que yo cuando la veo. Francisco, en el avión volviendo de Filipinas, justamente usted lo recordaba, dijo que le hubiera gustado entrar a los Estados Unidos por la frontera con México, esa frontera tan significativa. Usted es hijo de migrantes, sus papás, digamos, eran italianos, viajaron a la Argentina, usted la trae en la sangre, lo que es eso. ¿Cuál sería el sentido de su presencia ahí, en esa frontera? Sí, a gente no solo de México, sino de Centroamérica, de Guatemala, que cruza todo México para buscar un futuro mejor. Hoy día la migración es fruto del malestar, en el sentido etimológico de la palabra, fruto del hambre de buscar nuevas fronteras. Lo mismo sucede en África con toda esa cruz al Mediterráneo de gente que viene de esos países que están pasando momentos difíciles, sea por el hambre, sea por las guerras, ¿no? Pero evidentemente que la migración hoy día está muy relacionada al hambre, a la falta de trabajo, a esta tiranía de un sistema económico que tiene al Dios dinero en el centro y no a la persona, ¿no? Y entonces se descarta gente. Entonces un país crea, sea de América, de África, donde sea, crea una situación económica impuesta, por supuesto, que descarta gente que va hacia otro lado a buscar trabajo o comida o bienestar, ¿no? O sea, la migración en este momento es muy doloroso, el problema migratorio en el mundo, porque hay varias fronteras migratorias, ¿no? Me alegra que Europa esté revisando su política migratoria. Italia fue muy generosa, y quiero decirlo, ¿no? La síndico de Lampedusa se jugó entera a una costa de transformar esa isla de tierra de turismo en tierra de hospitalidad, ¿no? Con lo que supone de no ganar plata, ¿no? O sea, hay hechos heroicos, ¿no? Pero ahora, gracias a Dios, veo que Europa está repensando la situación. Volviendo a la migración allí, esa zona, además es una zona de mucha lucha, de problemas de narcotráfico, ¿no? Es decir, los Estados Unidos me decían, no quiero tirar estadística que después me creen un problema diplomático, pero me decían, y lo vi en una revista, creo que está entre los primeros consumidores de droga en el mundo. Y la frontera por la que entra la droga principal es la mexicana. Entonces, ahí también se sufre, ¿no? Morelia es... esa zona es una zona de mucho sufrimiento, donde también las organizaciones de traficantes de droga no se van con chiquitas, ¿no? Es decir, saben hacer sus trabajos de muerte, ¿no? Son mensajeros de muerte, sea por la droga o sea por limpiar, entre comillas, a aquellos que se oponen a la droga. Los 43 estudiantes de alguna manera están pidiendo que, no digo venganza, justicia, y que se los recuerde. Y por eso es algo al encuentro quizás de una curiosidad. Quise hacer cardenal al arzobispo de Morelia, porque está en la sartén. O sea, un hombre que está en una zona muy caliente, y es un testimonio de hombre cristiano, de gran sacerdote, ¿no? Pero si después sobre los cardenales podemos volver después, te lo digo de paso. Usted como Papa latinoamericano, el primer Papa latinoamericano, ¿siente de alguna manera dentro de sí como una responsabilidad más de ser la voz de todas estas millones de personas que se ven en esta situación de tener que salir de sus países, atravesar fronteras, muros, sean en América, en Asia, en Europa, donde sea?
Sí, ser la voz, pero no de una manera programática, me sale solo, me sale por la misma vivencia nuestra latinoamericana, ¿no? Y también por mi sangre migrante, ¿no? O sea, mi papá con mis abuelos fueron a Argentina, tenían un buen pasar acá, pero por razones políticas, la abuela estaba muy metida en la naciente Acción Católica, y, aunque nunca le hicieron tomar el aceite de ricino, pero entonces decidieron irse a buscar nuevos rumbos. Además tenían, los hermanos de mi abuelo ya tenían una buena empresa en Entre Ríos allá, pero ellos llegaron en el 29 y en el 32 la crisis los dejó en la calle, sin nada. Y un cura le prestó 2.000 pesos, con lo cual compraron un almacén. Y mi papá, que era contador, hacía el reparto con la canasta. Esa gente que se ganó la vida, se rehizo la vida y volvieron a luchar por llevar adelante la familia. Eso a mí me dice mucho. Yo lo mamé en casa. Eso de ahí le viene toda esta sensibilidad y tan pienso grande que que sí, tiene. y sí. Además en Argentina yo he visto situaciones difíciles de pobreza y de marginalidad, incluso de drogadicción, que son las que me mueven estas cosas, ¿no? Pero me salen naturales, no me salen ideológicamente. Por eso a veces soy un poco desprejuiciado y se me va la lengua, pero no importa. De eso hablaremos. Papa Francisco, usted sabe que usted se refirió a los 43 estudiantes. Ha sido un luto, digamos, una situación muy difícil por la que ha atravesado México. México es un gran pueblo, tiene valores, recursos para salir adelante de alguna manera. Pero yo creo que la Iglesia, los obispos con los que usted ha hablado, no dan recetas políticas, no dan recetas técnicas, pero dan esperanza o tratan de decir, bueno, aquí, como dijo cuando estuvo aquí justamente el cardenal de Morelia, me decía, todos somos responsables cuando hay algo que no funciona en un país, en una sociedad, cuando hay degradación, y todos tenemos que colaborar para que esa situación mejore. Yo creo que en este momento sería importante tener una palabra de aliento, de esperanza, de una invitación para que México realmente pueda superar momentos difíciles. No es el primer momento difícil que está pasando México O sea, engancho con la santidad, ¿no? O sea, México pasó momentos de persecución religiosa, donde engendró mártires. Yo pienso que a México el diablo lo castiga con mucha bronca por esto. Creo que el diablo no le perdona a México que ella haya mostrado ahí a su hijo. Una interpretación mía. O sea, México es privilegiado en el martirio. Ahí están las palabras del Papa Francisco. Yo pienso que a México el diablo lo castiga con mucha bronca. Por esto, creo que el diablo no le perdona a México que ella, la morenita del Tepeyac, haya mostrado ahí a su propio hijo. Son las palabras, interpretación personal en una entrevista que realizó la periodista Valentina Alasraqui, corresponsal con más de 40 años de trayectoria en el Vaticano. Tuvo la oportunidad de sentarse cara a cara con el Papa Francisco en una entrevista concedida para esta televisora mexicana que pues todos conocemos, pero que fue producida por el Centro Televisivo Vaticano y Radio Vaticana. Hoy aquí, en la visión humana de la noticia, hemos podido presentarle algunas de las preguntas, sobre todo su presencia en México, la cuestión de la frontera y también la situación de la realidad de corrupción, de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala. Y hoy a las 11 de la noche no se pierda la continuación de esta entrevista de más de 80 minutos con Valentina Alasraqui a
través de Radio Vaticana, Centro Televisivo Vaticano, para los medios católicos y seculares. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con más aquí en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana, levantando la voz para evangelizar, y damos paso a Koinonia Agape. En punto de las 7 de la noche, la Santa Misa. Te esperamos con más información y formación por Koinonia Radio, trayendo noticias para ti, la visión humana de la noticia. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.